Se me invita a responder algunas preguntas acerca de la naturaleza humana de Jesús. Yo publiqué algunas citas, básicamente aquella que aparece en el comentario bíblico, tomo 5, donde Elena White trata sobre la naturaleza humana de Jesús en su encarnación, de Juan capítulo 1. Pero la pregunta o la inquietud que se me hace, dice así, leo: aquí dice nada acerca de la naturaleza de Cristo, en referencia a unas citas previas que puse acerca de la infancia de Jesús. Y explicaré también por qué esas citas. Pero el comentario vale la pena leerlo. Aquí dice nada acerca de la naturaleza de Cristo, solo que Él era diferente a los otros niños. Sí, absolutamente cierto, ya que esta cita que escribió Elena White en el Instructor de la Juventud en 1898 decía: Jesús no era como los otros niños. Nadie al contemplar este rostro infantil que resplandecía de animación podía decir que Cristo era justamente como otros niños. En otras palabras, Él no era como los otros niños. Ocurre que esa cita y otra puse porque en el libro Preguntas sobre Doctrina, en español, la versión anotada por George Knight, introduce esas citas en una sección que aparece en la página 564 del libro, dos corrientes en cuanto a la naturaleza humana de Cristo en la historia adventista. Y creo que vale la pena tomar en cuenta esa porción. Lectura que podemos tener ahora, que dice así: para captar plenamente la explosión que detonó la publicación de Preguntas sobre Doctrina, recordemos en 1857. Es importante comprender un hecho histórico adicional. Ese hecho es que desde la década de 1890 había habido dos interpretaciones adventistas muy distintas de la naturaleza humana de Cristo. Una había sido una interpretación visible, mientras que la otra había sido invisible. ¿Cómo es esto? El autor lo va a explicar. Recordemos, estas son palabras del comentarista, de George Knight. La interpretación visible había sido expuesta por Jones, Waggoner y Prescott a mediados de la década de 1890. Sostenía que Cristo era exactamente igual que otros seres humanos, sin un ápice de diferencia. Y se subraya esa expresión: sin un ápice de diferencia. Que Cristo tuvo las mismas tendencias pecaminosas que otros humanos. Esa interpretación, como ya hemos observado, había sido ampliamente difundida y se había convertido en la posición aceptada de la mayoría de los adventistas. Es actualmente la que sostienen muchos hermanos que se oponen a la publicación del libro Preguntas sobre Doctrina. La otra corriente de pensamiento adventista sobre el asunto, continúa George Knight, había sido en gran medida invisible, puesto que había quedado relegada en cartas inéditas y revistas descatalogadas. Cartas escritas por Elena White, pero diríamos descuidadas, o al menos no catalogadas. O sea, se pierden en algún fichero. La segunda interpretación era la de Elena White. Notemos que aquí el mismo George Knight, comentando el libro, aún incluso criticándolo, él tiene buenos argumentos para criticar el libro también. Pero él admite que hay dos interpretaciones. Una, la que podríamos decir la de los pioneros, que sostenían, entre ellos Jones, Waggoner y Prescott, que Cristo era exactamente igual que otros seres humanos sin un ápice de diferencia. Subrayo esa expresión. No hay una más mínima diferencia entre Jesús y los seres humanos. Aún más que Cristo tuvo las mismas tendencias pecaminosas que otros humanos. La otra interpretación era la de Elena White. Sin embargo, la primera vez, continúa George Knight, que muchas de sus declaraciones sobre el asunto se recopilaron y se difundieron conjuntamente, noten, la primera vez fue por medio de la publicación de preguntas y respuestas, o sea, preguntas sobre doctrina. Recordemos que el libro en sí se llama Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. En verdad, el libro contiene las respuestas a esas preguntas. En verdad, la pregunta no es el problema. El problema es la respuesta que se dio a esas preguntas.
Continúa George Knight. De improviso, noten aquí la sorpresa que tienen los hermanos adventistas de ese tiempo, 1957. Los adventistas empezaron a leer que nadie podía decir que Cristo era justamente como otros niños. Y esa es la referencia que yo envié. Nadie podía decir que Cristo era como los otros niños. Era un niño absolutamente diferente. Que Cristo comenzó donde el primer Adán había comenzado. Es otra de las citas de Elena White. En el post que yo envié, ahí di la referencia. Y que tuvo la misma naturaleza que el primer Adán. Otra cita de Elena White que envié también en el post. Quien me envía la inquietud dice supuestas citas. No son supuestas, son reales. Si las queremos aceptar o no, es otra situación. Pero continúo leyendo lo que dice George Knight, porque aquí hablamos de una sorpresa. Estos tres editores del libro, Leroy Froom, Walter Reed y Roy Alan Anderson, son los responsables de la publicación del libro. Especialmente Froom, trae citas que eran desconocidas. Por eso dije descatalogadas. O sea, no estaban en los ficheros, en algún lado estaban, y que ahora sorprenden por el contenido que trae, a menos que transitemos el arriesgado camino absolutamente incierto y muy peligroso de dudar de esas citas. Aún más explosivas, continúa George Knight, aún más explosivas eran las declaraciones de Elena White que decían con claridad a sus lectores que no presentaran a Cristo ante la gente como un hombre con tendencia al pecado. Esa cita aparece en la página 651 en el original inglés. En la misma página también sigue, y aquí Knight lo que hace es resumir lo que había publicado un poco antes. Nació sin una mancha de pecado sobre él. También en la página 651 del original inglés. Y en la página siguiente aparece esta cita. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo. Que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano, como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Página 652 del libro original, donde aparece la cita en cuestión y no la supuesta cita. Lo que cabe aquí sería tener el libro en la mano. Yo lo tengo, al original en español, al original en inglés, y la copia en PDF también, las tres. No hay problema de leerlo o mostrarlo, pero yo deseo que este material no sea tan largo. Me interesa la opinión de Knight, la sorpresa que él ya comienza a manifestar por citas que no eran conocidas. Sigue el autor. Cabe preguntarse cuál habría sido el devenir del desarrollo teológico adventista si esas declaraciones se hubieran conocido y hubieran sido recalcadas de la década de 1890 en adelante. Ese fue el gran problema. Si alguien sabía de esas citas, ¿por qué no las dijo antes? E incluso en tiempo de Waggoner, Jones y Prescott, que por la década, mediados de 1890, ellos proclamaron muy claramente que Jesús tenía tendencia pecaminosa contra lo que Elena White había escrito, que ya era conocido, o sea, había sido escrito, pero descatalogado, o sea, aparece en algún fichero. En algunos casos, las citas son posteriores a lo que escribieron estos hombres, insisto, Waggoner, Jones y Prescott. Pero todas ellas habían sido casi invisibles, por eso el autor habla de argumentos visibles y argumentos invisibles. Los visibles eran los que los pioneros traían, eso era visible. Invisible eran esas citas de Elena White, no supuestas, genuinas citas, pero que no eran conocidas. Pero todas ellas habían sido casi invisibles, continúa George Knight, hasta mediados de la década de 1950. Si se quiere, gravísimo error por no publicarlas a tiempo. En ese error estaremos todos, e incluso los hermanos históricos o aquellos que están del lado de los pioneros, si podemos decirlo de esa manera,
que si afirman cosas, debían haber conocido estas citas de Elena White que van en sentido opuesto. En Preguntas sobre Doctrina, el libro, se recopilaron y se exhibieron para que pudiese verlas todo el mundo. Y ahí es donde quizás la crítica que puede venir es ¿por qué no las mostraron antes al mundo adventista y luego todo el mundo a través de la publicación de este libro, 1957? Si surge esa pregunta, por supuesto, es válida y alguien tendrá que responder por ello. Por sí solas y en un contexto neutral, tales declaraciones probablemente habrían podido zanjar la discusión. Noten la expresión de George Knight. Con esas citas podría haberse hallado armonía entre los adventistas contra la profunda división que actualmente existe. Y en el caso de George Knight, aún defendiendo la naturaleza pecaminosa, él la defiende, no obstante, buscando la unidad como todos queremos, creo que todos los hermanos queremos lo mismo, el tema es, ¿qué hacemos con estas citas de Elena White que están mayormente en la página 651 y 652 del libro original en inglés, Questions on Doctrine, que de haberse conocido más oportunamente antes de que se publique en público, o sea, 1957, se hubiera discutido internamente, dice Knight, probablemente habrían podido zanjar la discusión. Pero la situación no era neutral y los datos fueron manipulados por los autores de Preguntas sobre Doctrina y allí entonces el autor, Knight, trae argumentos en el siguiente ítem que es manipulación de los datos. Muy interesante, esto es para quien ame el libro, para quien odie el libro, no importa, aquí el asunto es historia. Agrada la sinceridad, la honestidad con que se está manejando este tema y aún incluso la honestidad para hablar del tema de la manipulación de los datos. Efectivamente, estos tres autores, Leroy Froom, Walter Reed y Roy Alan Anderson, debieron haber sido más honestos con los subtítulos, no con las citas. Las citas están, no han sido manipuladas, sino la forma en cómo se ubicaron las citas. Y en el apéndice allí trataron de completar más los argumentos. El autor trae en los siguientes ítems el modo de solución que vino con el paso del tiempo entre esos temas, primeramente en el ítem 7, el número 6 que muestro en pantalla es la manipulación de datos. Así que reconocemos que hubo tal manipulación. Por falta de tiempo no voy a leer esto porque me interesa ver la solución al tema. El siguiente ítem tiene que ver con el papel de William Loritz Andreessen en la controversia. Este es un gran pastor que se opuso absolutamente a la publicación del libro, pero especialmente a la publicación de algunas pocas porciones del libro. Voy a leer frases que se encuentran escritas por Andreessen cuando él dio una opinión acerca del libro. Él tiene unas frases que el mismo autor, George Knight, recoge, la introduce dentro del cuerpo del libro, como al comienzo, en los puntos de vista. Incluso de dos que, uno voy a hablar de Andreessen, lo voy a leer ahora, y el otro de M.R. de Hahn, que fue pastor adventista y él es enemigo, es decir, se separó y esperaba encontrar buen material y se chasqueó. Voy a leer entonces de ambos. Dijo M.L. Andreessen en 1957, al poco tiempo de publicarse el libro. Hay muchas cosas buenas en el libro que pueden ser de auténtica ayuda para muchos y puede que algunos piensen que lo repudio todo. Esto dijo Andreessen. Cuando lo que me preocupa es únicamente la sección sobre la expiación, que es completamente inaceptable
y debe ser retirada. Ese es otro apéndice que figura en el libro Preguntas sobre Doctrina, apéndice C, donde se explica más cabalmente el contenido de la expiación, como lo entendemos los adventistas, y la crítica que hizo este muy reputado autor, una autoridad en esos días, un hombre que dominaba muy bien la doctrina del santuario. Otra opinión, la de M.R. de Hahn, publicado al año siguiente, en 1958, recordemos que él es contrario a los adventistas, él fue adventista y lo repudió, así que esperaba encontrar buen material al respecto. Escribió así: mi desencanto fue muy grande cuando descubrí que no había habido ningún cambio esencial en la postura histórica de los adventistas. El volumen no es un repudio por parte de los adventistas del séptimo día de ninguno de sus puntos de vista anteriores. Y uno diría, ¿cómo que no repudió? ¿Y qué pasa con la naturaleza humana de Cristo? ¿Pecaminosa o poslapsaria? Uno le haría la pregunta a este señor de Hahn. Pero continúa. El volumen no es un repudio por parte de los adventistas del séptimo día de ninguno de sus puntos de vista anteriores, sino más bien una reformulación de los mismos. En otras palabras, una lavada de cara. Reformularlo de otra manera. Es lo que este autor entendió. Esto en cuanto a dos opiniones adversas contra el libro. Pero avanzando todavía más, en el ítem 8, que es el que deseo compartir, estos son opiniones o comentarios que va a dar George Knight, buscando armonizar qué pasó y cómo podemos verlo ahora. Y él lo encuentra, aún en las citas supuestamente contradictorias, porque continuaré leyendo la inquietud que se me envió. Pero leo aquí esta parte. Número 8. La clave para entender las declaraciones aparentemente contradictorias de Elena G. de White. Para Andresen, el cambio en la naturaleza humana de Cristo era sencillamente una traición para obtener el parabién de los evangélicos. Esa fue la opinión que dio este pastor, M.L. Andresen, y que muchísima gente siguió a coro esa opinión. Alguien diría, no es que siguió a coro. Ya lo dijo Wagner Jones Prescott para 1890. Que Andresen reafirmó lo que dijeron estos pastores anteriores más de 50 años atrás. Desgraciadamente, sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades que se transmitieron a Bernhaus y Martin sobre el asunto. Insisto, especialmente con los subtítulos, como el mismo George Knight lo va a confirmar, cómo debió haber sido el subtítulo para no dar esa impresión a esta gente evangélica que nuestra postura sobre la naturaleza humana de Cristo era similar a la de ellos. No, Elena White escribió de ambos lados. El punto es cómo armonizar las citas de Elena White que van en ambos lados. Voy a continuar con la lectura de la inquietud que me dan aquí en el grupo Saeta Chat, donde me dice acá, continuando con las citas que yo había enviado del instructor de la juventud, extraídas del libro Questions on Doctrine, en la anotación que hizo Knight. Esta cita no comprueba que Jesús vino con una naturaleza diferente, solo dice que era diferente. También el argumento que al no tener una inclinación al mal, ya es prueba que Jesús tenía una naturaleza sin pecado. En otras palabras, aquí quien me escribe intenta decir que al no tener inclinación al mal, no necesariamente significa que tiene una naturaleza sin pecado. En otras palabras, que son dos cosas distintas. Puede no tener inclinación al mal y sin embargo tener naturaleza pecaminosa, como la hermana White escribió. Y en un sentido coincido, porque Elena White escribió en ambos sentidos, aparentemente contradictorios.
Y es lo que el autor de la nota me lo hace transmitir. Dice a continuación, sigo leyendo, Jesús tenía una naturaleza pecaminosa y a la vez también él no tenía una inclinación al mal. Entonces ahí es el gran tema que aquí el hermano que me trae la cita lo muestra y coincido con él en cuanto a que esto merece ser mejor estudiado. Otra vez voy a leer el punto. El argumento que al no tener una inclinación al mal ya es prueba que Jesús tenía una naturaleza sin pecado. Que Jesús no haya tenido una inclinación al mal no es prueba que tenía una naturaleza no caída. O sea, no tenía inclinación al mal, pero eso no quiere decir que tuviera naturaleza no caída. Y me pone la pregunta, ¿verdad? Uno puede forzar citas fuera de su contexto, como forzando un cuadrado en un hueco redondo. Así, ¿cómo uno puede torcer citas de la Biblia? Segunda Pedro de 3:16, donde Pedro dice que Pablo escribe cosas que son difíciles de entender fuera de su contexto. También se puede hacer con las citas de Elena White. Ahora, las preguntas que uno se debería hacer es, si la hermana White tenía el don profético, ¿cómo fue que no sabía qué naturaleza era Jesús o tenía Jesús? ¿Cómo es que ella está cambiando de mente como las olas del mar, según Efesios 4:14? Así habla de vientos de doctrina. Podríamos citar también Santiago capítulo 1, las olas del mar. ¿Sí? Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Elena White aparentemente, según el comentario o la pregunta honesta que se hace acá es, ¿con Elena White pasa lo mismo? Obviamente, como creemos en el don de profecía, decimos que no. Pero entonces, ¿qué? ¿Se están forzando las citas? Ok, esa es la discusión que tenemos acá. ¿Cómo es que ella está cambiando de mente, como las olas del mar, Efesios 4:14, si era profeta? ¿Qué clase de don profético era ese? Que ella no podía decidir entre dos doctrinas. ¿Cómo alguien con el Espíritu Santo y el don profético se puede contradecir tanto? Bueno, aquí ya nuestro autor está diciendo que habría una contradicción entre sostener que Jesús no tenía inclinación al mal, y Elena White escribe al respecto, y no supuestas citas, ella escribió tal, y el argumento opuesto, que tenía naturaleza pecaminosa. Entonces, las dos cosas, ¿cómo encajamos? ¿Cómo armonizamos? Y es a donde queremos llegar. Ambas cosas son reales. Jesús no tenía inclinación, propensión, tendencia al mal, por un lado, y el lado opuesto, Jesús participó de nuestra naturaleza caída como ser humano. Pero entonces es contradictorio, ¿es esto o es lo otro? Es a donde tratamos de enfatizar lo que aquí el autor de la nota me escribe. ¿Cómo alguien con el Espíritu Santo y el don profético se puede contradecir tanto? Y entonces, ¿qué creyó ella? ¿Una naturaleza con pecado o una naturaleza sin pecado? Porque la verdad es que un verdadero profeta no debería contradecirse tanto, ¿verdad? Bueno, yo no creo que ella se contradijo con este tema. Ella fue bien clara, solo que hay quienes le quieren encontrar la quinta pata al gato, una expresión muy coloquial. Perfecto. Ahora, el tema es, primeramente, vamos a leer algunas citas de Elena White adicionales, donde muestra que Elena White positivamente creía que Jesús no tenía tendencia al mal. Y no son supuestas citas. Comienzo entonces a mostrar de Elena White estas citas que leo a continuación. Testimonios, tomo 2, página 451. Jesús oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades y nuestros fracasos, que son tan característicos de nuestra condición humana. Pedía con poder,
notemos acá, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída. Entonces, ahí surge la supuesta contradicción. Si Elena White dice que no poseía las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero en otros textos dice que Jesús participó de nuestra pecaminosidad. ¿Cómo es esto? ¿Tenía o no tenía las pasiones? Sigue en pie la pregunta y la supuesta contradicción. Sigo leyendo. Pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Otra cita que aparece en Manuscritos Liberados, tomo 13, página 18. Originalmente es la carta número 8 de 1895, que dice así: nunca, de ninguna manera, deje la más leve impresión en las mentes humanas que en Cristo había una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella, o que Él se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo como el hombre es tentado. Sin embargo, fue llamado la cosa santa. Aquí traduje del inglés. Otra carta, la carta 97 de 1898. Dice, Él nació sin pecado, pero vino al mundo de igual manera que la familia humana. ¿Cómo encajaríamos allí el Salmo 51.5, donde dice que todos hemos nacido en pecado? En pecado me formó mi madre. En el caso de Jesús, Él nació sin pecado. Podemos buscar la armonía. Era hombre, y sin embargo el Salmo 51.5 no se le aplica si aceptamos la carta 97 otra vez. Él nació sin pecado, pero vino al mundo de igual manera que la familia humana. Lógicamente, surge la pregunta que si Jesús no tenía tendencias al mal, esto implicaba tener ventajas en la lucha con la tentación. Entonces, respondamos con ejemplos. En el caso de Adán, antes de la caída, él tenía naturaleza humana perfecta, sin tendencias al mal, ni deterioro físico, ni mental. Pero el caso de José, hijo de Jacob, él tenía naturaleza humana caída, con tendencias al mal y deterioro físico y mental, al comparar a Adán con José, el hijo de Jacob. Sin embargo, José venció frente a la esposa de Potifar y Adán fracasó. ¿Dónde estuvo la clave? La clave está en la conexión con Cristo. José permaneció conectado. Adán se desconectó. En otras palabras, estamos hablando de decisión. Ya Jesús lo había dicho en San Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando uno se separa, que fue lo que le pasó a Adán en su naturaleza perfecta, junto con Eva, y le pasó a Lucifer y a sus ángeles en su naturaleza perfecta. Se separaron y de allí vino el pecado. Todo aquel que permanece en él no peca. Por lo tanto, esto no trata tanto del estado pecaminoso, sino de la decisión que finalmente tomamos. Si Adán hubiera permanecido en él, no hubiera pecado. Es cuando uno se desconecta, es el gran problema para meditar. Ya lo había dicho en la palabra de Dios Josué, que ahora leo, pero leo la cita de Elena White del libro Educación 261. La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decisión o elección. Todo ser humano que razone tiene la facultad de escoger lo recto. En toda vicisitud de la vida, la palabra de Dios nos dice, escogeos hoy a quién sirváis. Y la cita continúa, todos pueden poner su voluntad de parte de la de Dios, escoger obedecerle y así, al relacionarse con los instrumentos divinos, mantenerse donde nada pueda forzarlos a realizar el mal o cometer un pecado. Esto es cuestión de decisión. Jesús venció no porque usara ventajas que nosotros no tenemos, sino porque se mantuvo conectado. Eso, al responder a preguntas que si Jesús no fue como nosotros con tendencias pecaminosas,
¿Cómo puede ser mi ejemplo? Justamente es el ejemplo como lo fue José frente a la tentación de la esposa de Potifar. Mantenerse conectado en medio de nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús ya lo había dicho en San Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. O en Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Y en Juan 14:10. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Está hablando de profunda conexión que Jesús tenía con su Padre. No que su naturaleza divino-humana le impedía pecar o le favorecía para no pecar. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en Él. Deseado de toda la gente, página 620. Insisto, si Jesús venció, no se debió a su naturaleza, que quien está hablando sostiene es prelapsaria, yo le llamo especial, y luego explicaré qué significa esto, porque prelapsaria absoluta fue la de Adán, y poslapsario absoluto fue Caín, el que descendió de Adán, Adán ya pecador, y tenemos a Adán con naturaleza post caída, recordemos el lapsus en latín significa caída, post caída, y prelapsario, prelapsus, precaída. Pero la de Jesús fue especial, prelapsario especial, según el que está hablando, porque participó de ambas cosas. Participó de la naturaleza de 4000 años de decadencia pecaminosa, como luego el mismo Knight va a comentar en la sección 8, y lo que escribió alguien llamado Melville, y que es la postura que actualmente sostenemos como adventistas. Lo que Elena White dijo, que en Jesús se depositó 4000 años de pasivo, de decadencia en su cuerpo. Por lo tanto, él tenía hambre, sed, cansancio, tristeza, depresión, en fin. Pero naturaleza prelapsaria, como le dan antes de pecar. En otras palabras, en Jesús se combinan ambas cosas. Y este es un tema, por supuesto, sumamente interesante de discutir, siempre en los mejores buenos términos. Continúo todavía leyendo de Elena White esta otra cita del deseado. Mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. Página 121, donde se nos habla de la profunda conexión, que esa es la sustancia de la victoria de Cristo, y no porque tuviera naturaleza divino-humana prelapsaria. No se trata de eso. Es un error suponer que Jesús vendió por causa de su naturaleza. No, es por causa de su conexión, de su decisión de no pecar. Aún Elena White escribe más todavía sobre este tema de la naturaleza de Jesús. El poder divino del Salvador fue ocultado. Él venció en la naturaleza humana apoyándose en el poder de Dios. Este es el privilegio de todos. Ahí es donde todos podemos vencer. Yo ya me anticipo a decir algo con respecto a los hermanos poslapsarios. El argumento de ellos es que presentan a Jesús con naturaleza poslapsaria, pecaminosa, con tendencias pecaminosas, inclinación pecaminosa, propensiones al mal. En otras palabras, él podía tener tendencias, y que me disculpen los que me oigan, tendencias sexuales también. Cuando se le apareció la prostituta, según Lucas capítulo 7, la miró la mujer acariciándole los pies, etc. Y a cualquier hombre, su naturaleza masculina, carnal, caída, pues se activa. La pregunta es, ¿en Jesús también? Supuestamente, si tuvo naturaleza poslapsaria. Sé que suena penoso y repugnante escuchar estas cosas, pero es la conclusión a donde llegamos con la pretensión de que Jesús tuvo naturaleza poslapsaria. Pero el tema no es su naturaleza pre o post, sino su conexión con el Padre. Por ahí radica la victoria que tuvo Jesús y el secreto que nos lo quiere transmitir a nosotros. En otras palabras, no tiene que ver con su naturaleza prelapsaria o postlapsaria, o como yo le llamo, prelapsaria especial. No,
tiene que ver con su decisión de aferrarse siempre al Padre hasta el último aliento. Y así venció. Y así puede vencer el santo de hoy, y especialmente los santos cuando tengan que ser sellados los 144.000. Otra cita de Ellen White, Mensajes Selectos, tomo 3, página 149. Cristo no ejerció en su propio beneficio ningún poder que el hombre no pueda ejercer. Se habla de poder, el poder de la decisión, como lo menciona el Camino a Cristo. Hay un apartado completo dedicado a este tremendo poder que Dios nos dio, el poder de ejercer nuestra decisión. Como nosotros podemos vencer de la misma manera. Bien, notemos esta cita de Ellen White del Conflicto de los Siglos, página 584. Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas. Claro, tiene que ver con conexión, con decisión, no con naturaleza. Jesús enfrentó la tentación con desventajas en relación con nosotros. Para él fue más grave todavía. A ver, miremos estos conceptos. Cuando caemos en pecado, somos afectados nosotros y quienes están en nuestra esfera de influencia, pero si nos arrepentimos, abogado tenemos para con el Padre, primera de Juan 2:1, y así nos reconciliamos con Dios. Pero sobre Jesús pesaba la suerte del mundo. Si Él caía, todos nos perdíamos. Jesús mismo quedaría separado del Padre para siempre. Así que las tentaciones que Él haya sufrido son de mucho mayor peso que las que tenemos nosotros. Debido a su santidad, el sufrimiento de Jesús fue mayor. Nos lo dice Ellen White en Señales de los Tiempos, Signs of the Times, en diciembre de 1897. Su sufrimiento fue sentido más agudamente porque su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. Yo invito a que razonemos un poco. Cuando estamos con algunos amigos o parientes y estamos allí en nuestra sala, quizá en el sofá, y juntos todos miramos la televisión y aparece un chiste de mal gusto o lo que fuera. Los amigos se ríen y quizás nuestra naturaleza también carnal, caída, siente la tentación de reírse de la ocurrencia. ¿Sí? Porque todos tenemos la misma naturaleza. En el caso de Jesús no. Como él estaba libre de toda mancha de pecado, él observaba un problema y le afectaba. Porque Satanás no podía en él, dada su naturaleza, que era distinta de las nuestras. ¿Por qué? Porque Jesús nació sin pecado y Jesús pudo decir, Satanás no tiene nada en mí. Tener el poder y no usarlo para Jesús fue una lucha. En el devocional Mi Vida Hoy, en la página 323, leemos: Cristo fue tentado por Satanás en una forma 100 veces más severa que la de Adán y bajo circunstancias en todos los sentidos más difíciles. Por el deseado, página 649. Cuando Cristo fue tratado con desprecio, sintió una fuerte tentación a manifestar su carácter divino, pero le incumbía la tarea difícil de mantenerse en la posición que había elegido como uno con la humanidad. En un mundo de pecados, Jesús soportó luchas y torturas del alma. Deseado, página 330. En el comentario bíblico, Adventista, tomo 5, en la página 1105, dice así: si Satanás pudiese haber tentado a Cristo para que pecara en lo más mínimo, hubiera herido la cabeza del Salvador. Si la cabeza de Cristo hubiera sido herida, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo como descendió sobre Adán. Cristo y la iglesia habrían quedado sin esperanza. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿tuvo Jesús la naturaleza de las personas convertidas? Es un argumento que se está usando. Los seres humanos convertidos, al igual que los inconversos, tienen propensiones corruptas, es decir, con inclinaciones inherentes al mal. Por lo tanto, Jesús, si nació de María, ¿puede decirse de él que tuvo una naturaleza como la de una persona convertida? En Mateo y en Corintios, leo así,
y la seguirán teniendo hasta la regeneración, Mateo 19, 28, hasta que esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces, es el caso de las personas convertidas. Seguirán teniendo esta naturaleza hasta que finalmente en la segunda venida se le cambie su cuerpo, no su carácter, su cuerpo, por un cuerpo incorruptible. En el caso de Jesús, recordemos que en Filipenses capítulo 2 se nos dice que Él fue igual a Dios y también semejante a los hombres. ¿Esto qué significa? Semejante a los hombres, ya lo dice Filipenses 2:7. Semejante a sus hermanos, Hebreos 2:17. Y semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3. Se usan de manera equivalente. A diferencia nuestra, Jesús no tenía inclinaciones al mal. El instructor de la juventud dice, su inclinación a lo recto era una satisfacción constante para sus padres. Por eso era un niño diferente de los otros niños. Entonces, ¿en qué Jesús fue semejante a sus hermanos? Según Hebreos 2:17, fue hecho semejante a los hermanos. Y Elena White, en Nuestra elevada vocación, página 59, dice, experimentó el gozo y la aflicción tal como ellos. Su cuerpo era susceptible al cansancio, tal como el vuestro. Su mente como la vuestra pudo ser atormentada y quedar perpleja. Si vosotros tenéis dificultades, Él también las tuvo. Jesús estuvo expuesto a penalidades, a los conflictos y a las tentaciones, tal como los hombres, pero no está incluyendo aquí las propensiones al mal o esas tendencias al pecado típicas del ser humano caído. Era semejante a sus hermanos en todo, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Fue hecho carne igual que nosotros. Le daba hambre y sed y se cansaba. Se sostenía comiendo y se refrescaba durmiendo. Se hermanó con los hombres, tentado y probado como los hombres, y mujeres son tentados y probados. Notemos que las frases sus hermanos y los hombres se usan de manera equivalente. Notemos también que Jesús fue semejante a sus hermanos, no en que estos hayan nacido de nuevo o hayan sido regenerados, sino que compartió las mismas penurias que tienen todos los hombres. La gran diferencia entre los seres humanos convertidos y los no convertidos es que los primeros aprendieron de Jesús a permanecer conectados. Esta es la clave. El convertido comienza su camino de conexión. El inconverso no, obviamente. Haber nacido de nuevo y ser participante de la naturaleza divina, nos dirá la segunda carta de Pedro 1:4, significa que ahora con el poder de Cristo podemos dominar los deseos carnales, que también menciona Pedro, de la naturaleza caída que aún permanece. ¿No cuenta eso acaso la experiencia del apóstol Pablo? En Hechos de los Apóstoles, página 253, leemos, Pablo sabía que su lucha contra el mal no terminaría mientras durara la vida. Siempre comprendía la necesidad de vigilarse severamente para que los deseos terrenales no se sobrepusieran al celo espiritual. Con todo su poder continuaba luchando contra las inclinaciones naturales. Y allí entonces nos preguntaríamos, ¿tuvieron idéntica naturaleza Jesús como la de Pablo? ¿Pablo convertido? Como algunos suponen que Jesús tuvo naturaleza de hombre convertido. No. Pablo tenía que luchar permanentemente para retener su conexión con el Señor. El profeta Daniel es ejemplo de una persona verdaderamente convertida, de quien la Biblia no registra un solo pecado. Sin embargo, él oró, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Daniel 9:5. Por supuesto, no creemos que él no haya cometido pecado, pero es agradable leer que aunque no se le conoce pecado en la revelación bíblica, él se incluyó con los pecadores. Dijo esto no solo por humildad, porque aunque no era culpable de estos pecados específicos que sus compatriotas cometían, él sabía que su naturaleza no estaba libre de tendencias al mal. Como el conflicto de los siglos dice en la página 525, no puede haber glorificación de sí mismo
ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado por parte de aquellos que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Y en el camino a Cristo, página 65, no puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón, en aquel corazón que no comprende su propia perversidad. Con toda su humildad y devoción, Daniel no podía decir con propiedad, como dijera Jesús, ¿quién me redarguye de pecado? El príncipe de este mundo nada tiene en mí. De Daniel, por ejemplo, no se dijo el santo ser que nacerá. Jesús fue infinitamente más humilde que Daniel, y ni siquiera por humildad él podía decir, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Jesús era como Adán antes de la caída, en que no tenía inclinaciones al mal. Entonces leo acá esta carta número 191 del año 1899, que aparece también en el comentario bíblico adventista. Toma 1. ¿En qué consistió la fuerza del asalto hecho sobre Adán que causó su caída? No fue el pecado inherente, pues Dios hizo a Adán conforme al carácter divino, puro y recto. Adán no tenía inclinación al pecado. No había principios corruptos en el primer Adán. No había propensiones corruptas o tendencias al mal. Adán fue tan impecable como los ángeles delante del trono de Dios. Cristo es llamado el segundo Adán, en el Instructor de los Jóvenes, el 2 de junio de 1898, en pureza y santidad, conectado con Dios y amado por Dios, él comenzó donde comenzó el primer Adán. Subrayo esa expresión, donde comenzó, no donde terminó caído, sino donde comenzó. Y es con su naturaleza, porque ahora se debía probar si el hombre perfecto, no el imperfecto, porque Adán imperfecto, Abel, Enoc imperfectos, Noé imperfecto, Abraham imperfecto, probar que ellos podían cumplir la ley de Dios. No, había que probar que un hombre perfecto, como lo era el segundo Adán, podía cumplir la ley de Dios, y para Satanás esto era imposible, ya que en el cielo los perfectos no pudieron cumplir, cuanto más en la tierra alguien de la raza humana, como el segundo Adán, pudiera cumplir la ley de Dios. Este era el gran argumento de Satanás para invalidar la ley de Dios aquí en la raza humana. En el manuscrito 57 de la página 1890, Elena White escribió, Cristo asumió nuestra naturaleza caída pero no corrupta. Y aquí es donde tengo más cita para leer, pero voy a suspender para volver nuevamente al libro Preguntas sobre Doctrina, el punto 8 que veníamos leyendo, donde se habla de cómo solucionar la pregunta que se me hizo en el post que se envió, cómo solucionar esa aparente contradicción de Elena White. Y aquí tenemos el ejemplo, con una cita muy cortita, insisto, es manuscrito 57, página 1890, que dice, Cristo asumió nuestra naturaleza caída, pero a la vez no corrupta. Entonces, o es una cosa o es la otra. Si tiene naturaleza caída, como la de los hombres, tiene que tener tendencia pecaminosa. Ese sería un argumento. El argumento opuesto. Si él no tiene naturaleza corrupta, como dice la cita, él no tiene naturaleza corrupta, si no tiene inclinación al mal, entonces, ¿cómo pudo haber venido con una naturaleza como la de los hombres caídos? Naturaleza que Elena White le llama pecaminosa y caída. ¿No hay en esto una contradicción? Entonces, reitero otra vez la lectura que se me envió sobre las preguntas que aparecen en el foro, en el grupo Saeta Chat. Las preguntas que uno se debería hacer es, si Elena White tenía el don profético, ¿cómo fue que no sabía qué naturaleza tenía Jesús? ¿Cómo es que ella está cambiando de mente como las olas del mar? ¿Qué clase de don profético es este en que no se decide entre dos doctrinas que serían opuestas, verdad?
¿Cómo alguien con el Espíritu Santo y el don profético puede contradecirse tanto? ¿Será que se contradice? Este es el tema que tratamos de dilucidar. Bien, vamos entonces al punto 8 del libro Questions on Doctrine, que podemos leer allí. Este es el argumento que usa George Knight para explicar la clave para entender las declaraciones aparentemente contradictorias de Elena White. Para Anderson, el cambio en la naturaleza humana de Cristo era sencillamente una traición. Ya lo había dicho 50 años atrás Waggoner, Jones y Prescott, lo hemos leído, que Jesús tenía tendencias al mal, naturaleza pecaminosa. Era una traición para obtener el parabién, el beneplácito de los evangélicos. Es el argumento que usó Anderson. Desgraciadamente, sí parece que hay elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades que se transmitieron a Barnhouse y Martin sobre el asunto, porque no pusieron abiertamente las citas contradictorias, vamos a llamarle así, las citas de un bando y las citas del otro bando. Por eso recomendé, para quienes oigan este audio y video, la lectura de los dos trabajos que envié, uno escrito por Herbert Douglas, La naturaleza humana de Jesucristo, poslapsaria, y el opuesto de Norman Galley, La naturaleza humana de Jesucristo, prelapsaria. Ambos autores adventistas escriben profusamente, en pocas páginas, profusamente citas de Elena White y buscan aclarar, explicar el argumento. Y junto con ello envié también el documento de Alberto Dreyer, La naturaleza humana de Jesús, el título Prelapsarios versus Postlapsarios. Y efectivamente, 3 artículos para leer y estudiar y los textos bíblicos y de Elena White que se traen para discutir el tema. Y siempre discutirlo de la mejor manera y respetuosa para quien piensa lo contrario. Continúo leyendo de George Knight el argumento porque aquí va a aparecer alguien llamado Melville y es el que nos va a ayudar a entender cómo armonizar toda esta situación. Fromm, recordemos, Leroy Fromm y sus colegas estaban en lo correcto al captar con el material a su disposición con respecto al tema de la naturaleza de Cristo, que la interpretación básica de la denominación sobre el asunto tenía que cambiar. Noten, lo está admitiendo George Knight, lo voy a leer, es sumamente interesante porque George Knight, defendiendo la naturaleza poslapsaria, no obstante, en esta frase está diciendo que había que cambiar, solamente que las citas vinieron muy tarde, 1957, contra 50 años atrás y mucho más atrás, donde campeaba la literatura adventista sobre la naturaleza poslapsaria. Elena White no había escrito sino acerca de la naturaleza, excepto frases que hablan de naturaleza caída, pero nunca de tendencia pecaminosa, inclinación al mal. Ella fue muy cortante, eso jamás se debe decir de Cristo. Pero sigo leyendo para captar otra vez lo que Knight ve en esta llamada contradicción. Fromm y sus colegas estaban en lo correcto al captar con el material a su disposición esas cartas descatalogadas, ficheros, revistas, citas de Elena White, al captar con el material a su disposición con respecto al tema de la naturaleza de Cristo, estaban en lo correcto que la interpretación básica de la denominación sobre el asunto tenía que cambiar. Pero parece que no vieron cómo podían ser completamente sinceros con todas las demás declaraciones de Elena White. Eso absolutamente es correcto. Elena White escribió en ambos sentidos, por eso envié el material de Douglas y de Galley, uno defendiendo una postura, el otro defendiendo la postura opuesta, y ambos traen suficientes citas de Elena White para ver en los dos sentidos opuestos. Pero el tema es cómo armonizarlos. Y no decir que Elena White es contradictoria o el don de profecía
es falso o algo por el estilo. No, hay una armonía, pero ¿dónde? ¿Cómo encontrarla? Ese es el argumento que tenemos que buscar. Y luego sigue diciendo, pero parece que Frida es el nombre que suele darse a estos tres pastores autores de preguntas sobre doctrina, parece que no vieron cómo podían ser completamente sinceros con todas las demás declaraciones de Elena White y a la vez lograr la aceptación de los evangélicos en este punto crucial de divergencia. En consecuencia, quedaron fuera de la recopilación sobre el tema en el apéndice de preguntas sobre doctrina ciertas citas vigorosas de Elena White que afirman con claridad que Cristo tuvo una naturaleza humana pecaminosa. ¿Pero dónde fue a parar? En el apéndice. Mientras que a la vez se insertaba un encabezado engañoso que daba a entender que Elena White mantenía que Cristo estuvo naturaleza humana inmaculada, y eso basado en alguna expresión de Elena White de sinless. Sinless, que significa inmaculado o sin pecado. El resultado supondría una catástrofe para las filas adventistas en los años subsiguientes. Puede que el adventismo oficial lograse el reconocimiento de que se lo considerase cristiano en el mundo evangélico, pero en el proceso se había abierto una herida que no ha sanado en el último medio siglo y puede que nunca llegue a sanar. La moraleja de la historia es que siempre es importante la honestidad y la sinceridad totales en todos los asuntos, independientemente de lo incómoda que pueda resultar la situación. ¿Sigo leyendo todavía más? El aspecto más desgraciado de toda la lucha por el tema de la naturaleza humana de Cristo, que ha dividido teológicamente al adventismo durante medio siglo, es que, teniendo en cuenta lo que sabemos hoy, era innecesaria esa lucha. Como se observó con anterioridad, la batalla se libró sobre la base de si la naturaleza humana de Cristo era exactamente como la de Adán antes de la caída o exactamente como la de Adán después de la caída. Ahora sabemos que las dos respuestas son incorrectas. Notemos, muy interesante, porque tienen de ambas. No podemos decir que era exactamente así ni exactamente así. Aunque algunos lo hubiesen conjeturado en las décadas de 1950 y 60, pero más bien se tomó una posición frontal con Anderson a la cabeza contra el libro. Sin embargo, lo que en un tiempo había sido meramente una suposición no demostrada se puso en una base sólida en la década de 1980. Una de las claves para entender más plenamente las declaraciones aparentemente contradictorias de Elena White sobre la naturaleza humana de Cristo es examinar cómo presenta el tema uno de sus autores favoritos. La Fundación Elena White tiene en su poder un ejemplar anotado de los sermones por Henry Melville. ¿Quién es este señor? Uno de los autores favoritos de Elena White. Ella lo leía. Varias de las obras escritas por ella indican el mutuo acuerdo entre ambos en diversos puntos. Elena White leía a Henry Melville, un material llamado Sermones de Henry Melville. Tim Poirier, de la Fundación White, ha analizado el uso que ella hizo de Melville. El sermón de este, titulado La humillación de Jesucristo hombre, según señala Poirier, que es de la Fundación White, resulta especialmente útil por cuanto nos permite entender y reconciliar el aparente conflicto de las declaraciones de Elena White sobre la humanidad de Cristo. Según Melville, la caída tuvo dos consecuencias básicas. Una, y aquí digo, mis queridos amigos y hermanos, estaría la clave si queremos una solución a este tema sobre la naturaleza humana de Cristo. Esto es, debilidades inocentes y propensiones pecaminosas. Dos cosas que forman parte de la historia de Cristo. Poirier escribe así: con debilidades inocentes, Melville quiere decir cosas como el hambre, el dolor, la debilidad, la pena, la muerte. Hay consecuencias de la culpa que están perfectamente carentes de ella. El pecado introdujo el dolor, pero el propio dolor no es pecado. Con propensiones pecaminosas, Melville se refiere a la propensión o tendencia al pecado.
En su resumen del planteamiento, Melville defiende que antes de la caída, Adán no tenía ni debilidades inocentes ni propensiones pecaminosas, que nosotros nacemos con ambas, y que Cristo tomó las primeras, pero no las segundas. Este material se publicó en la revista Ministry para Pastores en diciembre de 1989, y en este gráfico quizás puede apreciarse mejor. Esto es una fotocopia del libro Preguntas sobre Doctrina en Español. Allí se puede observar mejor, quizás voy a dar la página 568 del libro. Y entonces, leo así: debilidades inocentes y propensiones pecaminosas en esta lista, simple pero de comprensión efectiva. En el caso de Adán, antes de la caída, debilidades inocentes no las tuvo, propensiones pecaminosas no las tuvo. Adán después de la caída, debilidades inocentes sí las tuvo, propensiones pecaminosas sí las tuvo. ¿Qué se entiende por debilidad inocente? Lo hemos leído recién, vamos a repasarlo. Que el autor pues nos citaba. Con debilidades inocentes, leemos acá, Melville quiere decir cosas como el hambre, el dolor, la debilidad, la pena, la muerte. Yo dije la depresión, yo agregué la enfermedad, agregué otros asuntos que no constituyen pecado. Entonces, eso entendemos por debilidad inocente o debilidad de los inocentes también. Pero en el caso de Cristo, guiándonos por esta lista que preparó Poirier, extrayendo de Melville, y que Elena White siguió esa línea de pensamiento. Cristo sí tuvo debilidades inocentes, pero no tuvo propensiones pecaminosas. Resumiéndolo, Jesús tuvo 4000 años de degradación física. La raza humana, desde Adán después de la caída en adelante, si los hombres antediluvianos vivían más de 1000 años, o bueno, al menos Matusalén vivió 969 años, casi rozando los 1000. Y así, los grandes antediluvianos, recordemos Noé, 950, pero luego la raza se fue degradando y vivían menos, en gran medida por el consumo de carne, agrega Elena White. Cuando llega Jesús, carga en su cuerpo la degradación, las taras de los ancestros, y él no tiene el vigor de Noé con 950 años o de Matusalén o Adán después de pecar. Tiene las debilidades de los inocentes, dijimos así: hambre, sed, cansancio, tristeza, pero el cuerpo deteriorado. Ahora, propensiones pecaminosas. Silena White fue muy clara que Jesús no las tuvo. ¿Y por qué motivo? Primero, venía del cielo. El santo ser, se le dijo a María Virgen, que iba a nacer en él, y que fue hecho semejante a los hombres, y que sus tentaciones eran mucho más fuertes que las nuestras, y en gran medida Satanás atacó su naturaleza divina para que él actuara con ella, por ejemplo, el convertir las piedras en pan. Esa tentación es para los hombres. ¿Puede un hombre convertir una piedra en pan, como Satanás se lo pidió a Jesús? No, pero un ser divino sí lo podía hacer. O cuando se le pedía que bajase de la cruz. Los otros que morían al lado de Jesús podían bajarse de la cruz. No era tentación para ellos, pero para Jesús sí lo era. Y él se resistió a todo ello. O cuando le taparon los ojos y lo golpeaban. Profetiza a Cristo, ¿quién te golpeó? ¿Era tentación para él? Claro, pero porque atacaban su naturaleza divina. O aún más extremo, en Lucas 7, cuando fue invitado por Simón, el ex leproso, y apareció María Magdalena, que era sobrina. Esta es la María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, y apareció para agradecerle a Jesús, lavando sus pies con perfume, secándolos con su cabello. Y Simón tuvo un muy mal pensamiento, típico de alguien que piensa en naturaleza humana pecaminosa. Lo podemos leer en San Lucas, capítulo 7, el versículo 39. Refleja cabalmente
lo que entendemos por naturaleza pecaminosa. El texto dice, cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está toqueteando, para entender mejor lo que Simón tenía en su mal corazón, que es una pecadora. Él sabría. No entiendo, ¿le está gustando? ¿Qué es esto? La pregunta es, ¿fue tentación para Jesús esa situación? ¿O hubo otra tentación? Por su naturaleza carnal pecaminosa, con tendencia al pecado, tendríamos que decir que sí, fue tentado sexualmente. Pero no hace falta llegar a eso. De hecho, yo jamás sostengo semejante cosa. Pero fue tentado en otra línea. ¿Y cuál fue? A continuación lo va a ir diciendo en Lucas 7:40. Jesús pudo leerle el pensamiento. Y dice, respondiendo Jesús, le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, sí, maestro, dime. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dice, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dice a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta historia es conocida en el Evangelio según San Lucas, el versículo 7, 36 en adelante. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se refiere? ¿Cuál fue la tentación de Jesús? En primer lugar, Elena White agrega detalles que no están en el texto. Uno es que Simón era tío de María y de su hermano Lázaro. Lázaro estaba presente en aquella fiesta del derramamiento del alabastro, según nos cuenta Juan 12, ahí aparece Lázaro también. Y además nos cuenta el deseado que Simón había violado a la mujer, le había hecho mucho mal. Él fue el que la empujó al pecado. Por lo tanto, Jesús tuvo la tentación de desenmascararlo. Al contar la parábola de los 500 denarios y 50 denarios, los dos deudores, ¿quién representa a quién? El acreedor, obviamente, a Jesús. Pero el deudor de 500 representará a la prostituta que anduvo con 7 demonios, con todos los pecados a cuestas, y 50 denarios representará a Simón, que era fariseo hipócrita. ¿Cuál es cuál? Bien, allí en Proverbios capítulo 30, versículo 18, nos habla del efecto que un hombre tiene, 18 y 19, sobre una mujer. Dice, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Este es el caso de Simón contra su sobrina. Él la había violado, tal como Amnón, el hijo mayor de David, había violado a su hermanastra Tamar. Segundo de Samuel capítulo 13. No sabemos si la muchacha que rompió sus ropas de colores, signo de virginidad, luego se dedicó a la mala vida. No, ignoramos, no podemos hablar al respecto. Pero en el caso de María de Betania, sí, ella sí se corrompió por causa de su tío. Por lo tanto, ¿quién era el deudor de 500 denarios y el de 50? Obviamente el de 500 era Simón. Y sin embargo, manifestaba poca gratitud en comparación de la mujer. Por eso Jesús dijo, ¿ves a esta mujer? Mira, yo entré en tu casa, tú no hiciste esto y mira lo que hizo esta. Yo entré en tu casa y tú no me diste esto, mira lo que hizo esta. Por lo tanto, entonces Jesús allí muestra, al comparar a ambos deudores, que aquel que tenía mayor deuda no actuó como debía haber actuado por una razón, porque se sintió poco perdonado. Porque aquel que se le perdona poco, así lo demuestra, poco ama.
Y Simón tenía que haber demostrado grandemente que había sido perdonado. Y por lo tanto, demostrarle a Jesús con honores, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no se reconoció pecador. Ahora sí se reconocía. Elena White agrega en el deseado que después de la presentación de este caso, Simón se vio a sí mismo tal como Dios lo veía, un gran pecador, pero que Dios no lo desenmascaró delante de todos. La pregunta que hice hace rato era, si Jesús fue tentado, ¿lo fue tentado en su naturaleza sensual, pecaminosa, carnal, como la tiene todo varón? ¿O fue tentado en el otro aspecto, en su naturaleza divino-humana? Él conocía los secretos de Simón y denunciarlo al mundo, al público. Algo similar pasa con Juan capítulo 8, cuando los pecadores trajeron a la rastra a la mujer para pedirle la opinión a Jesús. Esta mujer fue agarrada en flagrante adulterio. Juan capítulo 8. ¿Y tú qué dices? Porque Moisés mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Entonces el versículo 6, Jesús si respondía, bueno, si Moisés ordenó eso, habrá que apedrearla. Lo acusarían ante el Imperio Romano de tomarse las leyes por sus manos. Y si decía lo contrario, miren, ténganle misericordia, lo acusarían ante el pueblo de usar laxamente la ley de Moisés. ¿Qué dice el texto? Pero esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Elena White nos agrega en el deseado que lo que escribía era el nombre y pecado de cada uno de ellos. Él los conocía a todos. ¿Fue tentado? Sí. ¿Para desenmascararlo? También. Pero no lo hizo. Notamos, son esas cosas que se nos pasan cuando no alcanzamos a mirar profundamente quién fue nuestro maestro y en qué fue tentado para entendernos a nosotros que sí somos tentados. Continúo leyendo del artículo que escribió Knight sobre el punto 8, el resumen de la interpretación de Melville de la naturaleza humana de Cristo. En otras palabras, Melville, de paso comento que la imagen parece borrosa, pero es que en el original del libro aparece sombreado. El motivo es que se quiso que toda opinión de Knight, que era el anotador del libro, apareciera diferente del cuerpo del libro. En el libro se puede leer bien acá, con dificultad debido a la fotocopia. En otras palabras, Melville mantenía que el Cristo encarnado no era exactamente ni como Adán antes de la caída, ni como la humanidad caída desde la entrada del pecado. Esa parece que es la posición que mantuvo Elena White. De hecho, la explicación de Melville cuadra muy bien con la declaración escrita por la señora White que le creó tantas dificultades a Alonzo Jones en el Congreso de la Asociación General de 1895. A ver qué pasó entre Elena White y el querido profesor Jones, apreciado por su gran obra que hizo de desarticular la ley dominical de 1888. Y además, uno de los grandes exponentes de la justificación por la fe en el Congreso de Minneapolis. Se hermana con nuestras flaquezas, las debilidades inocentes, como decía Melville, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras, las propensiones pecaminosas que Melville decía. Esto aparece en Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, página 182. Leo otra vez. Jesús se hermana con nuestras flaquezas, lo que Melville llama debilidades de los inocentes, podemos decirlo mejor, debilidades inocentes de Melville, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras, esto es, las propensiones pecaminosas que también escribe Melville. El modelo de Melville es el único que puede explicar todas las declaraciones de Elena White. Yo agregaría todas las declaraciones contradictorias de Elena White sobre la naturaleza humana de Cristo. Solo entendiendo tal modelo podemos hallar sentido en un autor que dijo que Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa, y yo coincido con él, si la entendemos como debilidades de los inocentes, como aparece en Review and Herald, 15 de diciembre de 1896,
que tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre, degradada y contaminada por el pecado, instructor de los jóvenes del 20 de diciembre de 1900, página 394, pero que también declaró con firmeza que en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal, como aparece en el comentario bíblico, tomo 5, página 1102, y que nadie podía decir que Cristo era justamente como otros niños, porque tenía una inclinación hacia lo correcto, el instructor de los jóvenes, septiembre de 1898, mientras que otros niños tenían una inclinación hacia el mal, la educación, página 26. Tanto Elena White como para Melville, Cristo no era exactamente igual que Adán antes de la caída, por eso yo hablé de naturaleza prelapsaria especial. No era exactamente igual que Adán antes de la caída, ni exactamente como Adán después de la caída. Ya lo dice Elena White, es un misterio. Ella tiene escrito esta frase, que sería muy bueno prestarle atención. Se trata más bien de un ser único, alguien respecto de quien ella cita a Lucas cuando lo llama el santo ser, Lucas 1:35. Precisamente en el contexto de esta declaración de Lucas, Elena White dice que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano, como uno de nosotros, porque esto no puede ser. Y culmino acá. Si todas las declaraciones de Elena White sobre la naturaleza humana de Cristo hubiesen estado a disposición de los lectores en la primera mitad del siglo XX, y si se hubieran comprendido en la década de 1950 el punto de vista que compartían Melville y Elena White, ya durante toda la primera mitad del siglo XX, o sea, hasta el año 1950, en cuanto a las debilidades inocentes y las propensiones pecaminosas, la debacle sobre el asunto que generó preguntas sobre doctrina probablemente nunca habría tenido lugar. Desgraciadamente, la historia del asunto tomó otra dirección y allí la historia sigue, pero nuestra historia aquí termina. Quiero agradecer grandemente a quienes vayan a escuchar este audio. El material sigue todavía. Recomiendo calurosamente la lectura del libro Preguntas sobre Doctrina, más ahora con la versión anotada de George Knight, que aunque él defiende la naturaleza poslapsaria de Cristo, él asume esta postura de conciliación, ¿sí? Pero sí que condena, y con razón, me sumo yo también, que Frida, aquellos tres primeros autores, Fromm, Reed y Anderson, debieron haber sido más honestos con aquellos evangélicos al poner el conjunto de citas de Elena White que hablan de la naturaleza caída, pero de acuerdo a Melville, y que Elena White leía a Melville, entendíamos debilidades de los inocentes, como es el frío, el cansancio, el hambre, la enfermedad, etc. Y con esto, ver si alguna vez los adventistas podríamos encontrar armonía al tratar este tan delicado tema, tan precioso como es la naturaleza humana de Cristo, la que Él asumió cuando se encarnó y vivió entre nosotros. Para todo ello deseo que Dios nos bendiga y que sigamos en plan de estudio y lectura e investigación. Amén.